autoritats, excel·lentíssim senyor president de la Real Acadèmia, molt il·lustres acadèmics i acadèmiques, amics tots d'aquesta casa, gràcies per estar aquí, per acompanyar-nos avui en aquesta sessió. Gracias a todos, de verdad. Para la Real Academia esta reunión de hoy tiene una importancia grande y por tanto poderla compartir con las autoridades que nos ayudan permanentemente y con todos los amigos que llenáis la sala es muy, muy importante. Muy importante. En la sesión ordinaria del día 8 de marzo, el plenario de esta Real Academia, a propuesta de su Junta Directiva, aprobó por asentimiento la firma de un acuerdo institucional con el Grupo Serra, con el objetivo de promover la información de calidad en salud y de que las dos corporaciones se beneficiaran de una colaboración que se juzgó muy beneficiosa para ambas. Hoy es el día de la firma pública del documento que recoge y detalla el ámbito de este acuerdo colaborativo. Para que procedan y a tal fin, llamo a la presidenta del Grupo Serra, señora Carmen Serra, y al presidente de esta Real Academia, excelentísimo señor doctor Joan Besalduc. Por favor. Sí, espera, perdón, que tengo que hacer ahora. Gracias. Gracias. Senyora Serra, si vol dir unes paraules, ara és el moment. Buenas tardes, autoritats, senyores y señores acadèmics, amigues y amics. En primer lugar, quiero agradecer a la Real Academia de Medicina de las Illes Baleares, a su presidente, el doctor Joan Besalduc, y a su secretario general, el doctor Javier Cortés, y a sus académicos y académicas, la confianza depositada en el Grup Serra para llevar a cabo la firma de este convenio entre las dos instituciones. La importancia que tiene y ha tenido siempre para nuestro grupo la divulgación de los temas relacionados con la salud y la ciencia se ha demostrado a lo largo de nuestra trayectoria. Desde todas sus cabeceras se han publicado cientos de artículos, entrevistas, monográficos y se han realizado decenas de actividades dedicadas exclusivamente a la divulgación de las noticias y de los avances médicos y científicos relativos a la salud. Alzheimer, síndrome de Down, SIDA, diabetes, enfermedades coronarias, genéticas, cuidados paliativos o microbiología son solo algunos de los temas tratados con profundidad en las conferencias y jornadas del Club Última Hora, destacando asimismo las jornadas sobre la investigación contra el cáncer organizadas conjuntamente con la Asociación contra el Cáncer de Baleares. Para ello, hemos tenido el honor de contar con la profesionalidad y experiencia de doctores y científicos de la talla de José Brugada, Carlos Cordón, Francisco Mójica, Valentín Fuster, Bonaventura Clotet o hace tan solo unas pocas semanas el doctor Mariano Barbacid. Sin olvidar a los magníficos profesionales de nuestra comunidad autónoma que también han participado en los actos del Club Última Hora a lo largo de sus 26 años de actividad.
Con la firma de este convenio no hacemos más que refrendar nuestro compromiso con el mundo científico, académico y médico. Y hoy, continuando con nuestra labor divulgativa, contamos con la presencia de Elvira Lindo, periodista, escritora ligada a diferentes medios de comunicación, que junto con el doctor Javier Cortés van a ilustrarnos sobre lo que es y debería ser la información en salud en los medios. Gracias, Real Academia. Muchísimas gracias, Elvira, por acompañarnos esta tarde y gracias, Javier, por hacer posible que hoy estemos todos juntos. Moltes gràcies a tots i molta salut. Molta salut. Autoritats, senyores i senyors, acadèmics, acadèmiques, bienvenidos a la Real Academia. Hoy es un día especial, no solo por la firma de este convenio con el Grupo Serra, al cual quiero agradecer en la persona de su presidenta, a la señora Carmen Serra, sino que también el tema de la conferencia creo que es muy ilustrativo de los problemas que hay cuando se tocan temas sanitarios de una forma que no es la plena veracidad. Tenemos la experiencia de esta pandemia en la cual, si repasamos muy bien todo lo que está escrito, lo que se ha publicado, vemos que ha habido verdaderas insensateces en lo publicado y esto repercute, diríamos, en lo que es la sanidad. Este convenio con este importante grupo periodístico también nos va a servir a nosotros, aparte de para propagar, diríamos, nuestras inquietudes y nuestros conocimientos sobre la sanidad, también para que se beneficie la sociedad al ser, diríamos, una entidad que puede asesorar en cuestiones sanitarias a la sociedad por parte del Grupo Serra. Y sin más dilación, yo creo que el tema que se ha escogido para esta charla coloquio tiene mucha importancia y es, diríamos, está muy relacionado con el tema de lo que hemos hablado hace un momento, que es la veracidad en cuestiones sanitarias. Y bueno, y sin alargarme más, quiero llamar al doctor Cortés para que presente esta charla coloquio. Muchas gracias a todos. Hace más o menos 7 años tuve el inmenso honor de ingresar en esta docta, histórica y ejemplar institución. Durante este tiempo transcurrido he intentado arrimar el hombro. He procurado, no sé si conseguido, ayudar a que la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares caminara por la senda de su mejor trayectoria. Ha habido, como siempre hay, altos y bajos, éxitos y fracasos. Es el modelo de acierto-error que en alguna ocasión usamos los investigadores en oncología, esta tropa llena de entusiasmo y poco dinero. Hoy quien les habla está convencido de que está participando, mi gratitud más grande a quien lo ha permitido, en uno de los grandes aciertos perpetrados por esta insigne casa. Firma de un acuerdo de colaboración estratégica con el grupo líder en comunicación en Baleares y conferencia de Elvira Lindo. Nada menos. Que el Grupo Serra y el Club Última Hora se sumen con decisión al propósito de esta Real Academia de hacer de la calidad en la información en salud un objetivo prioritario es una gran noticia. Buena información provoca buenas decisiones derivadas. Así de sencillo, así de fácil, pero así de complicado con demasiada frecuencia, por desgracia. Que Elvira Lindo,
arrope con su presencia y prestigio este acto de firma del mencionado acuerdo de colaboración, la convierte en la madrina soñada. Elvira es una gaditana de Carabanchel Alto, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Es una escritora que afortunadamente publica mucho, rezumando calidad y gran interés en todo, y de quien resalto dos notas biográficas. En 2005 recibió el premio Biblioteca Breve por su novela Una palabra tuya, llevada al cine después con gran éxito por Ángeles González Sinde, y en 2015 fue galardonada con el Premio Internacional de Periodismo. Pero además, y ojo al dato, Elvira Lindo es la madre literaria de Manuel García Moreno, más conocido por Manolito Gafotas. Nacido en la cadena SER, hijo de Catalina, la de las collejas, y de Manolo, camionero, nieto de Nicolás, el imbécil, y miembro de una inmejorable tropa de amigos: Susana Bragas Sucias, Orejones López, el cerdo traidor, Jessica, la ex gorda, Yihad, el chulo del barrio y jefe de esta pandilla, de la mejor pandilla del mundo mundial, que diría Manolito, o mejor Manolo, según consejo del último libro. Elvira Lindo ha creado este mundo inolvidable en 8 libros imprescindibles, pero además y afortunadamente ha publicado algunos otros, todos muy recomendables, entre los que este admirador suyo que les habla señala como imprescindible, especialmente para los amantes de Nueva York, como un servidor, lugares que no quiero compartir con nadie. Pero mi favorito, indiscutido, es A Corazón Abierto, una crónica familiar llena del mejor sentimiento, narrada con el atractivo, sólido y limpio estilo habitual de Elvira, y además con referencias explícitas a la relación que la niña Lindo tuvo con la ciudad de Palma, una relación que seguro mejorará y se enriquecerá a partir de hoy. Para la Real Academia de Medicina y para el Club Última Hora, para el Grupo Serra, abrir sus puertas a Elvira Lindo es un honor. En uno de sus últimos artículos, Elvira, has escrito que las palabras pueden también hacer daño y que la edad te enseña que se puede y quizá se deba ser radical en algunas convicciones. Tus palabras, Elvira, jamás me han hecho daño y muy probablemente tampoco han lesionado nunca a nadie que haya tenido la fortuna de leerlas. Más bien, nos han abierto puertas de reflexión positiva, de afirmación en las buenas convicciones que tus palabras nos han ayudado a cimentar. Y no puedo dejar de citar, por ejemplar, dentro del magma un poco apestoso británico fílico que hemos vivido estos días, el artículo Que Dios nos salve, publicado por Elvira este pasado domingo en El País. Me hizo reír y reflexionar, dos actividades muy recomendables a mi entender y no excesivamente habituales hoy en día, especialmente la segunda, reflexionar, y que muy frecuentemente provocan los libros, los textos, los artículos de Elvira Lindo. Es un privilegio para mí, Javierito Gafotas, llamar a Elvira Lindo para que comparta esta tribuna y para que abra con sus palabras nuestro diálogo. Elvira. Muchas gracias. Qué maravilla. Muchas gracias. Qué bonitas palabras. Muchas veces dicen que no necesito presentación, pero yo necesito presentación y me gusta que me presenten así. Muchas gracias. Bueno, dar las gracias a la Academia y dar las gracias también al Grupo Serra y a todos aquellos que se han acercado esta tarde.
Y dar las gracias íntimamente a la ciudad de Palma, con la que tengo una relación tan estrecha, porque tal vez los que hayan leído, como decía el doctor Cortés, A Corazón Abierto, ahí está ligeramente contada la historia, mi relación con Palma de Mallorca, pero para los que no lo hayan leído, la infancia en mi familia, mi infancia, fue muy nómada, muy viajera, porque mi padre era auditor en una gran empresa y entonces nos íbamos mudando según las obras, las grandes obras públicas, y como nací en la época de las grandes obras públicas, pues tuvimos muchos destinos y cada uno de los hermanos nació en un lugar y nos hizo conocer también la variedad y la riqueza de la geografía española. Mi padre además nos inculcó algo que ahora le agradezco, que es un amor por los sitios en los que estás, ¿no? Y una observación de la diferencia y de la riqueza de cada sitio. Y así, de esta manera, vivimos 2 años en Palma de Mallorca. Yo siempre he pensado que podía haber sido, a estas alturas, podía ser mallorquina, porque realmente si nos fuimos si nos volvimos a la península no fue por gusto, sino fue por la enfermedad de mi madre, a la que apela ese título, A Corazón Abierto, que es un término bastante médico. Por otra parte, lo pensaba mientras tú hablabas, y aquí rodeada de tanta gente de ciencia, pues que mi última novela tiene que ver con la operación de mi madre, A Corazón Abierto. Y también hay un título que tiene que ver, bíblico, de las novelas que he escrito, que es una palabra tuya, que yo pensaba que todo el mundo entendería, que tendría en la cabeza la segunda parte de la frase, que es bastará para sanarme, ¿no? Pero no todo el mundo había ido a misa ya. Entonces, pues había gente que no sabía que tenía que imaginarse la segunda parte de la frase. Una palabra tuya bastará para sanarme. Es una frase que a mí me provoca mucha emoción, porque digamos que sería la parte humanista de la medicina, la forma en que las palabras y el cuidado humano nos sanan de alguna manera. Yo no estoy aquí, yo no sé nada, Javier. Yo estoy aquí por vosotros y por la amabilidad que habéis tenido en invitarme, pero yo no sé nada. Lo que sí que tengo es una enorme curiosidad. Aún aprendo, como decía el grabado de Goya, y una enorme preocupación por el momento en el que estamos viviendo. Acércate a mí, porque si no te veo muy atrás y no te puedo mirar. Que una mujer como Elvira Lindo me diga acércate a mí es de las mejores cosas que me han pasado últimamente. Pues por así, porque ¿Así? charlemos un poco así. Sí, que parezca menos conferencia. Me parece ¿no? espléndido. Bueno, pues yo creo que lo que me atrajo de venir aquí es expresar una preocupación que tenemos muchos de los que estamos interesados en la información. Javier me hablaba de la salud, porque casi todos los que estáis aquí os dedicáis de alguna manera a eso, bien en la docencia, bien en la investigación o bien en la práctica diaria, ¿no? Y yo me dedico en gran parte de mi vida a la opinión, que es una cosa muy peligrosa en estos momentos, la opinión. Y que nos ha demostrado en tiempos de pandemia, donde la salud ha cobrado una importancia tremenda, lo peligrosa que es la opinión en nuestros días. Siempre lo ha sido, pero en estos momentos en los que la opinión tiene una difusión tan rápida y tan masiva, es como que hubiera que tener cuidado, ¿no? Todo esto está relacionado con la crisis de los medios de comunicación, hablábamos esta mañana, con la crisis que están viviendo los periódicos, con la crisis económica que están viviendo los periódicos por el cambio de modelo que estamos padeciendo. Mientras antes había un modelo que funcionaba, que era el de la publicidad y la venta del papel, de repente los medios de comunicación vieron que eso
pues ya no, o sea, no podemos tirar de lo que tirábamos antes. La gente no compra el periódico en papel y la publicidad no entra de la misma manera. Además, hemos tenido que luchar contra la idea de la gratuidad, que en España era una idea muy instalada. De hecho, el periódico para el que yo escribo, que es El País, tuvo una época muy fugaz de gratuidad. Cuando yo me fui a vivir a Nueva York, el periódico comenzó a cobrar, me parece que fue en 2004-2005, empezó a cobrar. Yo estaba suscrita al periódico y es curioso que lo que le costaba a la gente pagar una suscripción y sin embargo la gente había comprado el periódico hasta entonces en papel, ¿no? Pero era como que todo lo que se ofreciera a través de Internet tuviera que ser una información gratuita, ¿no? Como anécdota diré que conocí a una millonaria en Nueva York que vivía en una casa de cara a Central Park. Y entonces, bueno, ya me conocía, era hija de un exiliado español, se había casado con un millonario allí en los Estados Unidos y como todos los millonarios o los que han llegado a serlo, era muy ahorrativa. Y entonces yo le ofrecí tontamente mi número de suscripción para que entrara ella a leer El País. Pero era curioso porque cada vez que iba a entrar yo a leer El País no podía porque mi amiga millonaria estaba ocupando mi suscripción en ese momento, ¿no? Bueno, dejando esto, que es una tontería aparte, el periódico El País tuvo mucha contestación a esta idea de la suscripción y absurdamente, como ocurre algunas veces, se echó para atrás, que fue como una forma de pedir perdón por pedir dinero por el trabajo que os estamos ofreciendo, ¿no? Yo creo que fue algo que perjudicó no solamente al periódico, sino a muchos grupos de comunicación, porque era como, yo me puedo echar atrás en una decisión que ha sido tan importante como la de cobrar por leer la información. Entonces llegó a España la época de la gratuidad, una gratuidad a la que se sumaron muchas mentes intelectuales, en algunos casos progresistas, como si la gente que trabajara en la información o la gente que trabajara en la creación viviera un poco del cuento y entonces lo que nosotros hacíamos era susceptible de compartirlo con todo el mundo sin que eso pues aportara ningún trabajo. Todo lo que se había escrito sobre los derechos de autor pasaba a ser papel mojado y había una crítica a todos aquellos que defendíamos los derechos de autor como una manera, digamos, de dignificar la creación. En esa ola de gratuidad que vivió la cultura española, en la que España fue uno de los países pioneros de la piratería, era probablemente uno de los países en los que más se pirateaba, y en la que tantos músicos quedaron atrás, porque ya se perdió la idea de comprar música. Finalmente tuvieron que venir grandes empresas, grandes plataformas americanas y de las redes para conquistarnos y para que les pagáramos a ellos. Y la gente entró en eso, o sea que lo que no habíamos conseguido los autores por nuestra cuenta, lo consiguieron las grandes plataformas a quienes les pagamos, eso sí, porque consideramos que ellas sí que nos están ofreciendo un servicio. Y en toda esa crisis estaba el periodismo. El periodismo de calidad es periodismo pagado. Hay que pagar, igual que a un médico se le paga por una investigación, a un periodista se le tiene que pagar por una investigación también. No sé cuánto de bien o de mal, pero hay que pagar, por el trabajo se paga. Entonces, es más fácil para la gente entender que se paga cualquier otro oficio que un oficio que sea de creación. Un comentario en relación a esto y para irnos a la nuez de nuestro diálogo. Dos comentarios. Esto era introductorio, Javier. Sí, sí, esto era, ¿cómo se llama? El prólogo, ¿no? Sí. A ver, la financiación de la opinión
¿Tú crees que en algún momento transgrede la independencia de esta opinión y hace que esta opinión esté excesivamente vinculada al interés del que la financia? ¿Crees realmente que la calidad de esta información, y después hablaremos de esto, la calidad de esta información debe mantener una cierta independencia y mantenerse fuera de los intereses comerciales? ¿Cómo lo ves? Pues esto es una pregunta complicada que no es con un sí o un no, sino que tiene matices, pero tiene respuesta. Según estaba en mi introducción, lo que te quería decir, para acabar con esa introducción, es que los medios empezaron a tener menos dinero, porque empezaron a obtener menos dinero de la publicidad y de la gente que compraba los periódicos. Si los medios tienen menos dinero, pagan menos a quienes trabajan para ellos. Una forma que han tenido los medios, digamos, de suplir esa falta de dinero que se paga a los periodistas ha sido contratar o pagar colaboradores u opinadores. Es decir, que la opinión ha sustituido en muchos casos a la información, que es uno de los peligros que estamos viviendo en los medios de comunicación, no solo los periódicos, sino las radios, como sabéis, en fin, no tengo nada que contar que vosotros no sepáis, nuestro país está lleno de tertulias, es probablemente el país que ofrezca más tertulias a través de los medios de comunicación. Y también es cierto que es muy difícil que los grandes periódicos tengan tantos opinadores como tiene España. ¿Cuál es el secreto de todo eso? Pues tiene dos. Uno, que a pesar de que se nos paga, somos más baratos que la investigación. Nuestra opinión es más barata que la investigación. Y segundo, hemos acostumbrado al lector a que no busca siempre la información, sino lo que busca es la opinión de alguien que le corrobore lo que él mismo piensa. Pero esto es peligrosísimo. Es decir, porque una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos. Es decir, tenemos que intentar que la decisión que tome una persona en relación a su salud, y hoy hablamos de salud, o en relación a un viaje, o en relación a un libro, sea una opinión basada en hechos, no basada en opiniones. Entonces, y esto es muy complicado. Es muy complicado y te voy a dar un dato. Creo que ya lo hemos comentado tú y yo alguna vez. Nosotros publicamos con nuestro grupo un trabajo hace 5 años, 6 años. Lo publicamos en Inglaterra, donde consulta a la gente cuando tiene un problema de salud. El 70% de las mujeres españolas, belgas y alemanas, nosotros encuestamos a 6.000 mujeres, 2.000 de cada país, consultan, el 70% consultan primero a Google. ¿El 20% consultan a quién? ¿Al médico? No. El 20% consultan a la vecina, a la amiga, a la cuñada, a la peluquera. Y el 10% restante sí que consulta al médico. Esta es una situación absolutamente dramática porque la información, nosotros analizamos la información desplegada en Google cuando poníamos como palabra clave lo que en aquel momento investigábamos, que era vacuna de papiloma, y la calidad de la información que desplegaba Google era patética. Y las primeras páginas de información, como de la Agencia Europea de Medicamento, de la Sociedad Española de Ginecología, estaban el número 14, el número 15. Es decir, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente se fije más en los hechos y en los datos que en las opiniones, o que el opinador opine en función de unos hechos contrastados y no de lo que a él le parece o a ella le parece que aquello funciona. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, yo veo que, por ejemplo, en España, hablabais antes de la información de ciencia, hay buena información. O sea, creo
Creo que hay buenos profesionales de información que saben mucho, que llevan escribiendo sobre ciencia y sobre medicina toda la vida. Yo conozco a periodistas que se han dedicado a eso y de verdad que hacen buenos reportajes y hacen buenas... Pero lo que te decía es que yo, por ejemplo, escribo columnas muy populares en El País. Si yo escribiera una columna negando aquello que están difundiendo con rigor los periodistas, ¿qué es lo que tiene que hacer el periódico? Yo creo que es la gran pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿De qué manera tiene que responder? Yo puedo apelar a mi libertad de expresión para decir algo que no es cierto, escribiendo una columna de opinión a lo mejor caprichosa, yo qué sé, negando las últimas investigaciones sobre ese papiloma. Yo puedo hacerlo porque en el fondo yo apelo a que yo soy una creadora, yo no soy una investigadora, no soy una especialista en el tema. Yo creo que son los medios, quien dirige esos medios los que tienen que tomar decisiones, porque la opinión infecta, casi como un virus, la verdad y la realidad. Luego, otro de los problemas es que los grandes medios de comunicación pintan menos de lo que nosotros creemos. O sea, que no es, digamos, la manera habitual en la que se informa una gran parte de la población. Creo que uno de los ejemplos más claros lo hemos tenido durante la epidemia, ¿no? Donde hemos vivido hace poco. Yo he visto una serie buenísima en la tele que es como la secuela de Breaking Bad y el protagonista, el actor, tuvo un infarto y el rumor que se extendió por todos los Estados Unidos era que no había sido un infarto, sino que había sido provocado por la vacuna del COVID, ¿no? Y él mismo tuvo que dirigirse al público que tiene millones de fans para decir, ¿por qué tienen ustedes tanto empeño en no creer en la ciencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, he recibido yo en mi... Es que todo esto es una infección continua. Mi email lo acaba teniendo todo el mundo. Y me ha escrito una carta, de verdad, muy bien redactada, una persona bien redactada, con muchísimos datos, tantos datos que parecía una persona un poco que padecía una paranoia o algo así, ¿no? Y empezaba diciendo, se ha muerto el escritor Javier Marías, como usted sabe, han dicho que ha muerto por neumonía, y entonces empezaba a demostrarme por qué es una persona que se había vacunado las 3 veces que se prescribían y por qué su muerte tenía relación con las vacunas del COVID, ¿no? Es una carta que probablemente en papel tendría 2 folios. Es una persona que me escribe, bueno, aparte, quiero decir, con muchas palabras, me falta absolutamente el respeto porque me incluye en los promotores de la vacunación y yo digo, pero este tipo, o sea, se muere un escritor y este tipo aprovecha algo que, en fin, se muere un escritor, sobre todo tiene que ver con la literatura, el asunto, con una pérdida literaria. Aprovecha la muerte de un escritor para lanzarme ahí una soflama contra las vacunas. Entonces, es verdad que es peligroso. Pero es peligroso el coqueteo que tenemos con la verdad y la mentira. Es peligroso que en muchas ocasiones se quiera debatir, porque hay asuntos sobre los que no tendría que haber debate. Hay una evidencia y ya está. Pero sí, los medios de comunicación, desde las teles, etcétera y tal, yo veo que a veces se debaten cosas que para mí no son debatibles, ¿no? El problema, desde mi punto de vista, y lo he dejado por escrito últimamente, son las redes sociales. Es decir, el fango informativo que generan las redes sociales, donde todo el mundo dice cosas y donde mucha gente, sin ninguna categoría científica ni personal, adquieren rango de credibilidad. Por ejemplo, ¿qué ha tenido más resonancia?
la carta que el grupo español que coordino de investigación en papiloma ha escrito y hemos publicado en el European Journal of Gynecology, dando la bienvenida absoluta a la seguridad y a la eficacia de la vacuna frente a la COVID-19, que ha tenido más repercusión, esta carta o que Novak Djokovic no se haya vacunado. Esta es la realidad. Es decir, que un pendejo, al que admiro mucho tenísticamente, como Novak Djokovic, se declare antivacunas, no se vacune, acepte no jugar el US Open por no vacunarse. Esto tiene muchísima más repercusión mediática, tiene muchísima más fuerza informativa y convence a mucha más gente la pobre carta que el grupo de investigación en papiloma español ha publicado en el European Journal. Este es un problema muy serio. Es decir, es un problema muy serio porque tenemos que intentar que la gente, los ciudadanos, aborden su información en fuentes de calidad, en fuentes de calidad contrastada. No es tan difícil. Es decir, de la misma manera que tú puedes pinchar y puedes entrar en el, ¿cómo se llama? Es que yo el Instagram ¿se llama? Hay una cosa, se llama Instagram. O en Twitter. Puedes entrar, que mis nietos dicen que tengo que tener Twitter. También me lo dice el doctor López. Entonces, ¿qué es más fácil? Es tan fácil entrar ahí y beber basura como entrar en la web del New England Journal of Medicine. Y ahí captar información de la máxima calidad y de la máxima influencia. Pero no se hace. Bueno, y luego también hay otra cosa importante, que siempre que hablamos de intoxicación parece que los receptores siempre son personas analfabetas o no muy bien informadas, y no es verdad. Es decir, que hay personas que tienen cultura, información y capacidad de divulgar aquello que creen, e intoxican también. Es decir, que no es solamente no es un mal que aqueje solamente a aquellos que no tienen formación. Y hablabas de categoría científica. Yo categoría científica no tengo, pero tengo una categoría ética. Quiero decir que creo que a veces la divulgación de la mentira tiene unos fines muy claros. A lo mejor son fines políticos, es una manera de obtener fácilmente el poder, es una manera de intoxicar a la población para hacerle ver que está siendo engañada y no solamente se juega con gente que no tiene información, ¿no? Fíjate, precisamente hablábamos en la comida de una especie de congreso de terraplanismo que hay. Y entonces la pregunta es: ¿qué hay que hacer sobre eso? ¿Hay que informar sobre eso? Yo creo que lo que no hay que hacer es debatir sobre eso. O sea, informar, creo que sí que hay que informar. Que eso pasa, que pasa al lado de tu casa y que hay una serie de personas que se están reuniendo y que creen que la Tierra es plana. Lo que no hay que hacer es llevarlos como a veces se hace, a una radio o a una tertulia de televisión para que debatan dos personas como si se tratara de dos puntos de vista absolutamente respetables. Los dos. Yo sí que creo que es difícil ahora. Yo creo que nos enfrentamos a un momento muy difícil, entre otras cosas porque la gente más joven no tiene de la misma manera de informarse que tuvimos nosotros. Entonces, yo estoy segura, aquí por las edades que más o menos veo, que hay todavía gente que se compra el periódico en papel los fines de semana, al menos los fines de semana, ¿no? Y que desde luego se lee periódicos y está suscrito a algún periódico y tiene, digamos, sus informaciones de confianza, etcétera. Pero si unas elecciones como de un país tan enorme como es Brasil, donde se está quemando la selva amazónica, se pueden ganar por WhatsApp, pues realmente es un problema. O sea, que digamos que el desafío es cómo llegamos a esa gente
que ya no se informa como nos informábamos nosotros. Y hay veces que está muy cerca de nosotros. Yo me acuerdo que siempre he tenido una chica, una enfermera que me hace los análisis porque tengo una vena muy difícil de pillar en todos los aspectos. Y entonces siempre voy a una... Y hacía tiempo que no la veía. Es una persona extraordinaria, gran profesional, gran enfermera. Hablamos de sus niños, hablamos de cómo progresan en la escuela, o sea, una persona informada, sensible y tal. Y entonces me dice, digo, ¿y cómo te va? Dice, me he divorciado. Digo, vaya. Y entonces se sienta y me cuenta una historia. Esto parece una novela, claro, casi es una novela. Entonces se sienta y me cuenta que su marido, que es una persona extraordinariamente inteligente, empieza a creer en el fin del mundo, que se va a producir no sé qué día, de estas veces que se anuncia el fin del mundo, ¿no? Entonces, no era una persona, un ingeniero, una persona inteligente, una persona ilustrada, etcétera, ¿no? Entonces, dice, tenía tanto poder intelectual sobre mí que empezó dice, yo estaba ya como un poco abducida por esa idea. Vivían en un adosado, abajo en el adosado, pues imagínate en Torrelodones o algo así de Madrid, el tío construye y ella le ayuda pues como un refugio para el día que eso va a pasar. Llega el fin del mundo, llega pero no llega, porque siempre se anuncian días y luego no pasa nada. Pero él no deja de creer en la teoría del fin del mundo. O sea, es lo que pasa con las teorías conspiranoicas, que la realidad te puede evidenciar que eso es una chorrada, pero tú sigues creyendo en todo esto, ¿no? Entonces ella por fin decide contárselo a alguien de su familia, a su padre. Dice, estamos viviendo en este ambiente. Y su padre le dice, pues hay que ir al médico, y entonces ella lleva a su marido al psiquiatra. Por supuesto no puede pasar al psiquiatra con su marido, ella se queda fuera. Pero cuando salen de la consulta, el psiquiatra la coge así de la mano y dice, déjalo para siempre. Entonces ella se separó de él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ella dice, él está fingiendo que se ha corregido para seguir, porque es muy inteligente, para seguir teniendo la custodia de los niños. Pero él sigue creyendo en lo que creía, no ha dejado de creer en lo que creía. Él abandona la casa y ¿qué es lo que encuentra ella en el ordenador? Pues páginas y páginas y páginas y páginas y páginas sobre el fin del mundo. Y blogs donde participan, y páginas de Facebook donde participan, y amigos que se ha echado que creen en lo mismo, y es una idea transnacional, y digamos que de repente se encuentra con hermanos, porque son como sus hermanos, personas que creen lo mismo que él, ¿no? Entonces a mí eso me parece aterrador. Claro, es que lo es, pero es que lo es. Es como los que dicen que si te vacunas de la gripe vas a tener un autismo, es decir, o del sarampión, que vas a tener un autismo. Pero eso lo dijo Robert De Niro, hizo campaña contra la vacuna del... Sí, Robert De Niro es un desgraciado. Pero por eso digo que no es cosa de analfabetos. Pero Robert De Niro es sanitariamente un desgraciado. Entonces, ¿por qué? Pero le convenció Andy Wakefield, que era un médico inglés que exploró, según él, la relación de la vacuna triple vírica con el autismo. Y dijo que demostraba que esta vacuna tenía relación con el desarrollo del autismo. Y esto tuvo una repercusión brutal. Gente como el desgraciado de Robert De Niro. Entonces, pero lo que la gente no sabe, yo creo que tú sí lo sabes. No lo sé. Es que 12 años más tarde, la British Medical Association decidió revisar el trabajo de Wakefield y comprobó que los datos estaban inventados o manipulados. Y lo comunicó a Lancet, que era donde Wakefield había publicado la relación del autismo con la triple vírica. Y Lancet revisó el artículo a su vez
hizo una cosa que no la ha hecho nunca Lancet, que es retirar el artículo de sus archivos y darlo por no publicado. Esto es algo absolutamente insólito, porque la repercusión que tuvo desde el punto de vista sanitario fue brutal. Es decir, aún hoy hay gente que no se vacuna del sarampión en los países anglosajones y hay puntas de sarampión en el Reino Unido debido a esta historia a la que tú aludes del desgraciado del Andrew Wakefield. Entonces, querida Elvira, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para reconducir esta situación? ¿Qué podemos hacer para que no solamente los que nos escuchen, que son gente altamente cualificada e inteligente, sino qué podemos hacer para que nuestros conciudadanos atiendan la realidad de la ciencia en términos de salud y tomen las consecuencias adecuadas y dejen de beber agua empozoñada? Yo creo que sí que se puede hacer, es como aquello de cada uno que haga bien su trabajo, ¿no? Creo que eso es fundamental. Vosotros hacéis bien vuestro trabajo. Yo creo que los que tenemos una tribuna pública debemos ser muy responsables con lo que eso no tiene nada que ver con la libertad, porque esto se ha mezclado con el discurso de la libertad y yo creo que esa ha sido la gran baza de los que trataban de captar conspiranoicos, ¿no? La gran baza de la libertad, que es yo tengo que tener libertad para decir aquello en lo que crea. Es que hay una cosa, esta libertad mentirosa merma nuestra libertad. Es una cosa, o sea, yo por ejemplo, a mí me gusta no hacer mucho caso a los médicos. Vaya. O sea, pero mientras, quiero decir que no soy una persona hipocondríaca, que procuro ir al médico lo menos posible, porque ya tendré que ir. Yo pienso, voy a dejarlo para el día que esto caiga por su propio peso, ¿no? Y además, tenemos que hablar tú y yo de esto. No, y además creo que hay un punto de desobediencia que es bueno en el ser humano, ¿no? Como de anarquía, de hacer uno de puro disfrute de la vida. Eso es la libertad, pero la libertad no puede perjudicar a los demás. O sea, yo me dolía, por ejemplo, en los tiempos del confinamiento duro, pues yo me imagino que me dediqué a lo mucho a lo que se dedicaron la mayoría de ustedes, que es a tratar de pasarlo bien dentro de las cuatro paredes de la casa, ¿no? Pasarlo bien en nuestra cultura pasa por comer, o sea, ¿Puedo hacer alguna otra sugerencia o no? Sí, yo conozco todas las sugerencias y las apoyo, pero quiero decir que de repente pues había como entretenimientos, ¿no? Que uno se entregaba a ellos, comer bien, beber bien, ¿no? Entonces yo me acuerdo que por esa época salieron, porque todo esto de lo que es bueno o es malo para la salud, también hay tendencias y hay momentos, ¿no? Por esa época yo me acuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos, que fue el momento glorioso del vino como elemento protector de todo lo cardiovascular. O sea, parecía que los mediterráneos habíamos encontrado que estos brutos de los americanos no sabían, efectivamente no saben beber peor, pero yo me enorgullecía de tomar también ese medicamento milagroso que sabía también que es el vino, ¿no? Y cuando estábamos en el confinamiento empezaron a salir en las páginas de salud del país y en el blog El Comidista y todo esto, artículos contrarios a la más mínima copa de vino, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, está bien, ellos tienen que informar, pero nosotros tenemos que desobedecer un poco, porque si no, ¿qué es la vida? Es decir, que la vida también es hedonismo, es nuestra cultura, es nuestra manera de relacionarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no pasa por
fumarse 3 paquetes al día, como hacía mi padre, ¿no? Pero sí por beberte 1 o 2 copas de vino. El problema, cuando se relaciona la libertad con la mentira, o sea, tú sabes que hay cosas que no están bien y tú las haces asumiendo que, bueno, no son exactamente buenas para la salud, ¿no? El problema es cuando tú cuentas cosas que no son verdad y además empujas a los demás a que lo hagan. Y ya sabemos sobre la salud, sabemos muchas cosas y las personas sensatas sabemos muchas cosas. La sensatez, hay veces que diré que no solamente está en los científicos, está en la cultura popular, porque, por ejemplo, en los tiempos de la pandemia, creo que las personas que asumieron más disciplinadamente la vacuna fueron las personas que habían vivido la posguerra y que para ellos Fleming era como Dios, o sea, era, claro, o sea, todo lo que les había faltado, de pronto llegaba una vacuna salvadora que los últimos años de su vida les permitía salir a la calle. Entonces, yo he visto a mis tíos del pueblo, o sea, la felicidad de que llegara una vacuna, de poner el brazo y que además eso se convirtiera casi como en un signo político de progreso, ¿no? Y son personas que no tienen, digamos, que no han tenido, que no son personas cultivadas, pero sí que han sido personas que han sabido lo que era la enfermedad y lo que era morirse prematuramente por una enfermedad. Personas responsables, personas sensatas y personas agradecidas a todo lo que pudiera mejorar y alargar su vida. Yo quisiera, antes de abrir el diálogo con el público, expresar mi preocupación por la educación sanitaria. Es decir, en esta casa, en la Real Academia, hemos hablado muchas veces de esto. Creo que educar en hábitos de vida saludables es absolutamente imprescindible y que esto forme parte de tanto como aprender inglés o aprender el código de circulación. Y hay un experto endocrinólogo, compañero en esta Real Academia, que nos enseñó que la obesidad en esta comunidad autónoma está a niveles pandémicos. Y esto es fruto de una falta de educación en ejercicio físico, alimentación saludable, etc. Y es también fruto de la desinformación. Por tanto, yo creo que esto, ¿no te parece, Elvira? Es algo en lo que teníamos que trabajar muy seriamente con las autoridades políticas y con las autoridades académicas para que la generación actual y la futura tuviera una educación sanitaria adecuada que le hiciera tomar decisiones adecuadas en cuanto a su salud y en cuanto a su manera de afrontar de una manera saludable la vida. Pero fíjate, Javier, que desde algunas posiciones políticas se ha tomado eso como una intromisión en la vida de la gente. Es decir, que yo no he visto que haya habido demasiadas campañas. Tú me decías que está habiendo aquí. No he visto que a nivel estatal haya habido campañas para fomentar el ejercicio físico entre los niños, que yo creo que eso es lo más fundamental en una vida tan sedentaria que podemos llevar nosotros, pero que lo peor es que lo lleven los niños, ¿no? Entonces yo por ejemplo, esas campañas no las he visto. Me parece peligroso porque es verdad que el cuerpo de los mallorquines, el cuerpo de los españoles está cambiando y te das cuenta en cuanto miras fotos de los años 50 y miras fotos de ahora, somos más ricos de lo que éramos antes y estamos más gordos de lo que estaban nuestros padres, ¿no? Porque además es lo que tú decías a la hora de la comida, no es tener unos cuantos kilos de más, es tener obesidad, que es una
o tener un sobrepeso importante, pero ha cambiado nuestro cuerpo. Ha cambiado porque ha cambiado nuestra vida, ¿no? En fin, yo quisiera, Elvira, si te parece bien, abrir el diálogo con los asistentes y David está, creo que está por aquí. David está ahí, tienes el micrófono, David. Entonces, si alguien quiere formular algún comentario o hacer alguna pregunta. Doctor López. Aquí la única que no soy doctora soy yo. ¿No? Es un poco, da un poco de miedo. Bueno, sí, no. Ahora viene David. Elvira, me ha encantado lo que sea, pero me ha dejado una sensación súper agridulce. Porque ha habido una cosa que has dicho y luego habéis pasado a otro tema, que es que los medios de comunicación han sustituido a los periodistas de verdad por tertulianos. Claro, a mí me sorprende mucho, porque me gusta mucho leer, que la gente que se ría de Leonardo. Leonardo da Vinci tenemos aquí nosotros a cientos, porque son esos, vamos a decir, tertulianos que un día te hablan de qué tiene que hacer Zelensky para ganarle a Putin, sí. A los 3 minutos te están hablando de lo del bono eléctrico, sí. Y 4 minutos después te están diciendo qué tiene que hacer Xavi Hernández para que el Barcelona gane la Champions. Sí. Claro, desde Leonardo no se había visto algo igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene alguna culpa, ya que tenemos aquí a los representantes de los medios de comunicación, el haber sustituido a esos profesionales que hablan de un tema porque hablan de lo que saben, o como mucho de dos, y no tener a alguien que sabe hablar de todo, y como todos sabemos, eso, el que sabe hablar de todo no sabe hablar de nada. Es que buscar a gente que sepa da mucho más trabajo. O sea, yo creo que se puede opinar de muchas cosas y todo esto. Es verdad que hay veces que, o sea, yo me quedo alucinada, y vosotros también, que estáis viendo a alguien opinar en una tertulia de última hora en la tele y lo ves por la mañana en una radio. Tú dices, esto es imposible. O sea, no te da tiempo ni a dormir, pero a reflexionar tampoco, ¿sabes? Entonces, yo creo que en la pandemia que hay que aplaudir a los medios de comunicación cómo lograron hacer periódicos y hacer radios en esas condiciones, porque es que no se puede imaginar. O sea, tú imagínate que las emisoras cada uno estaba desde su casa y tú lo oías en tu casa, tú lo escuchabas en tu casa y no, como que no notabas un poco de retardo en las voces, en las preguntas y en las respuestas, pero aquello se hizo con una profesionalidad, una entrega. A mí me parece muy noble todo lo que se hizo, ¿no? Y durante la pandemia sí que yo creo que los directores de programas, etcétera, tuvieron la sensación de que la gente necesitaba que les hablara gente que supiera. O sea, yo me acuerdo que una de las entrevistas, yo hacía un espacio en la radio los jueves por la tarde y llevé a un viejo amigo nuestro, que es el doctor Bouza, que es uno de los expertos en enfermedades infecciosas. Es un hombre que se había jubilado y estaba de emérito en el Gregorio Marañón y que con la pandemia volvió. Explicó tan bien lo que suponía estar, decía él, esto es como un transatlántico, estar en un hospitalazo como el Gregorio Marañón durante la pandemia, cómo era, y una persona que podía comparar la pandemia del SIDA con la pandemia que estábamos viviendo y no sé qué, y tú, o sea, los que yo lo llevé a la radio, los 3 que estábamos ahí, porque eran 4 gatos, porque no los estudios no se podían llenar de gente, estábamos escuchándole con cierta alegría, te diré, porque necesitábamos que nos hablara gente. De alguna manera te consolaba la información, decías, bueno, hay gente buena que está trabajando ahí por nosotros, ¿no? Es verdad que a mí o sea, yo te digo que, por ejemplo, El País ofrece una información medioambiental y una información de salud muy buena. Pero luego no es lo que la gente lee, o sea, lo leen, pero no lo leen tanto como leen
una columna a la que se ponga un título para enganchar, ¿sabes? Entonces también es porque hemos educado mucho al lector así, y el lector demanda, ¿sabes? Y ahí se monta un griterío. Yo publico los domingos y lo cuelgo ahí en las redes, pero yo luego no intervengo, pero dices, madre mía, o sea, es como una especie de furia con la necesidad de reaccionar y decir estoy de acuerdo, estoy no sé qué, no sé, de darte lecciones o de aplaudirte o de lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que la base de los periódicos, que sobre todo es la información, sea más invisible para los lectores. Hay veces que es muy buena, pero no es lo primero que... La información internacional no es lo primero que se pincha, sino lo que dice un contertulio mientras te estás tomando un café sobre lo que tú dices. ¿Qué consejos le da a Zelensky para... ¿Sabes? Es complicado eso. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Sí. Funciona. Antonio. Hola, Elvira. Bueno, yo soy Antonio Sánchez, soy el director de comunicación del Corte Inglés aquí en Mallorca, pero bueno, me voy a quitar la chaqueta y la corbata, no me la voy a quitar, pero bueno, también estoy en la Asociación de Periodistas de Baleares, soy el vicepresidente de la asociación, un placer tenerte aquí, la verdad que escucharte, y bueno, voy a hablar no del Corte Inglés, sino de la otra parte, y quería hacer un comentario, ¿no? Una reflexión un poco sobre los jóvenes, ¿no? Un poco, es un tema muy complejo todo esto de la información y me gustaría hablar un poco de la situación de los jóvenes. Yo creo que es lo más preocupante, ¿no? Que yo creo que hemos perdido una generación de jóvenes que se puedan informar de manera correcta a través de los medios, sobre todo de la prensa, porque tenemos una generación de jóvenes que ahora tienen 25 a 35, incluso más jóvenes, que ya beben en otras fuentes de información, fuentes incorrectas. En este caso pueden ser youtubers o pueden ser tuiteros, profesionales del Twitter o profesionales de Instagram o cualquier otra red social, ¿no? Y creo que en este momento el trabajo tenemos que hacerlo con los más jóvenes, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues con educación, ¿no? Porque hemos perdido una generación, digo, de jóvenes para informarles correctamente. Quizás cuando lleguen a los 40 y lleguen a una madurez, pues vuelvan a la prensa, vuelvan a buscar la opinión correcta. Y nosotros en la asociación, y ahora que estoy aquí con un público pues que es importante y referente, hemos presentado un proyecto en el Govern Balear que la verdad que no hemos tenido mucho éxito, y aprovecho aquí, no hay mucha gente del Govern, pero aprovecho para presentarlo, que es una asignatura que se llama Educación Mediática, que tenga presencia en las escuelas, tenga presencia entre los alumnos de primaria, los alumnos de secundaria, introducir los periódicos, introducir la reflexión, que creo que es muy importante. No solo muy importante para los periodistas, porque además es un proyecto que estas clases estarían dadas por profesionales de la información de aquí de Baleares, sino que además yo creo que sería bueno para toda la sociedad, ¿no? Porque, o sea, que toda esta generación nueva pueda volver a informarse correctamente y que habituemos a nuestros jóvenes a comprar periódicos, a darle valor de la información del periódico, de la radio, de escuchar las noticias y de ver en las fuentes correctas, yo creo que sería muy importante. En este caso quiero reivindicar este proyecto, que creo que yo no suelo hablar mucho, los que me conocen en estos foros, pero creo que era un momento oportuno y en un momento en el que estamos a poco tiempo de elecciones, de que a ver si conseguimos reconducir y con el apoyo de todos, incluso de los medios, podamos tener este proyecto en marcha, por lo menos en Baleares, que sería pionero y que después, ojalá, pueda estar en toda España. Muchas gracias. Gracias, Antonio. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas noches, buenas tardes. Soy Xavi Bonet, el director de COPE, y como aludido a una opinión que ha expuesto el doctor antes en relación a los tertulianos,
bueno, tertulias hay en la radio y en la televisión, en todas las radios y en todas las televisiones. En defensa de ese colectivo, yo también podría estar un poco de acuerdo contigo, con usted, pero también hay que matizar que los articulistas, si no son especializados de los periódicos, también hablan de todo. De todo, o sea, no hay un tema específico. Pero eso precisamente decía yo. Bueno, o sea, pues por lo tanto no solo son los tertulianos que saben de todo, sino los articulistas que saben de todo, sino es alguien especializado, como es tu caso, hablando de medicina, u otra persona economista hablando de economía. Dicho eso, yo creo que estamos ante un tema muy complejo, como ha quedado demostrado en ese diálogo que habéis tenido, que no ha llegado a ninguna conclusión, porque no hay ninguna conclusión. No. O sea, es un tema totalmente abierto, porque el debate no está entre los que compramos o leemos el periódico los domingos a diario. El problema está, como decía Antonio, en las nuevas generaciones que no leen los periódicos, ni escuchan la radio, ni ven la televisión. Los periódicos, los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos son medios regulados de alguna forma. Lo que no está regulado es nuestro principal competidor presente y futuro, que son las redes sociales. Estas no están reguladas por nadie y campan a sus anchas. Este es el competidor principal que tenemos en estos momentos. Las redes, los Facebook, los Instagram, los Twitters y todos los que vendrán después. Por lo tanto, es un tema real, que está abierto, pero le decía el doctor Cortés, ¿cuál es la solución? Pues yo no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé, al menos desde un punto de vista de una persona que lleva muchos años trabajando en radio, es que la radio que hoy sobrevive con buena salud en el 2022, dentro de unos años no será esta radio, será otra radio, porque nos tendremos que haber adaptado, porque las generaciones nuevas pues serán de otra pasta. De todas formas, yo, siendo columnista, como hablas de colectivo no creo que se pueda hablar de colectivo de contertulios ni de colectivo de columnistas, ¿no? Es porque cada uno es de su padre y de su madre y es verdad que es una cosa bastante peculiar que en España es un país donde casi cualquier escritor o escritora tiene una columna, o sea, es una peculiaridad muy española, ¿no? Yo, claro que defiendo la opinión, pertenezco a ella y procuro hacerlo con cierta honestidad, es decir, que no hablo de cosas que no sé y procuro no meter la pata y procuro, lo que tú decías, no herir ni provocar daño, porque el daño también es la desinformación. Pero es verdad que me parece que defender el periodismo es algo que tenemos que hacer, defender el periodismo. Yo, defendiendo a los periodistas, estoy defendiendo, eso sí que defiendo un colectivo, o sea, defiendo a los periodistas y defiendo... Fíjate, yo muchas veces he ido al fin de carrera de una universidad para dar una charla, etcétera. A mí me leen mucho los jóvenes periodistas porque muchos empezaron leyendo conmigo cuando eran pequeños. Entonces, pues les hablo y todo esto y yo jamás voy con un discurso catastrofista, porque si pienso que si algo es necesario en una sociedad democrática, algo como el comer, es el buen periodismo. Y eso lo tendremos que ir adaptando, como tú decías, a nuestros tiempos. O sea, lo tendremos que ir adaptando, pero tendremos que informar bien de las cosas. O sea, ahora mismo no sabemos o podemos imaginar cuál es la información que se está dando en Rusia de la guerra de Ucrania. Pues eso es fundamental, para que la gente tuviera un criterio de lo que está haciendo su país en otro, ¿no? O sea, creo que hay cosas que yo, ya te digo, cuando voy a hablar a jóvenes periodistas, que parece que tenemos que ir allí para decirles, bueno, esta profesión está en las últimas y tal. Todo lo contrario, tienen que ser mucho más rebeldes que nosotros, porque nuestro mundo está declinando. Hay un cambio de modelo y de sistema, y ellos tienen que inventarse el nuevo.
Nosotros yo creo que ya no lo vamos a inventar. Tenemos tiempo para una pregunta más. Espera. Micrófono. Sí. Una brevísima aclaración. Yo me había quejado de VIH, una enfermedad que tiene unas connotaciones jodidas. Y quería decir que cuando empecé a ir a Sondureta, el hospital público, me dijeron, ¿ves a Concha Villalonga? Efectivamente, al cabo de 3 años para mí era Dios. Y al cabo de 3 años más ella me envió a ver a Clotet, que sé que está aquí, pero ya no lo recuerdo. Y al cabo de 3 años creí que Buenaventura Clotet era Dios. Y yo no sé ahora mismo dónde está Dios para arreglar estas cosas. El que ha hablado es Pepe Marroch, que es un hombre que tiene en este momento dudas sobre dónde está Dios. Si queréis hablar con él, él tiene un bar donde se sirven unos cócteles muy buenos y compartiendo... Dentro de uno de los cócteles... Dentro de uno de los cócteles que sirve Pepe Marroch en su bar, es muy probable que podamos dilucidar de una manera aproximada dónde está Dios. Yo quería añadir, pero esto es al hilo de la enfermedad de la que hablabas, que acabo de, por primera vez, he dirigido una película. Escribir guiones para el cine había escrito ya, pero por primera vez he dirigido una película y trata de una mujer que interpreta a Emma Suárez, que vivió intensamente los años 80 y que contrajo en aquella época el VIH. Y no sé, siempre había querido contar esa historia, ¿no? De un colectivo, el de las mujeres, que probablemente haya sido menos visible que el de los gays. Otro colectivo poco visible en esa enfermedad ha sido el de los niños, ¿no? Y bueno, pues que espero se estrenará el año que viene y que la podríamos poner aquí también. Sí, nuevo motivo para que vengas a ver la peli. Bien, doctor Besaldu, ¿quiere usted hacer el favor de subir y cerrar la sesión, por favor? Bueno, quiero felicitar a ambos por esta excelente coloquio charla que creo que ha abierto sobre todo muchas dudas. Sí. Creo que no tenemos, diríamos, contestaciones para lograr, diríamos, el final de esto. Probablemente habría que crear una red social, pero que fuera, diríamos, un poquito más controlada. Y bueno, yo creo que ha sido interesante y creo que todas las intervenciones también han sido muy interesantes. Y yo no tengo nada más que decir, solamente agradecer a los ponentes y a ustedes su asistencia. Muchas gracias. Gracias. Se levanta la sesión.